Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Hola, muy buenos días, soy Sandra Ochoa y les doy la bienvenida a este evento virtual La Voz de la Inversión, un espacio para conocer la visión de los expertos sobre las condiciones de los mercados en lo corrido del año y resolver la gran pregunta: ¿qué está generando las fluctuaciones en los mercados financieros y cuál es el impacto en nuestro ahorro y en nuestra inversión? Hemos recibido las preguntas que nos compartieron previamente y nuestros expertos están listos en unos bloques que tratamos de organizar para responder a esas preguntas y poder conversar sobre lo que pasa en Colombia, en el mundo, en este contexto geopolítico tan movido. Justamente hoy es el día número 22 del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia e indiscutiblemente, además de que nos mueve por ser un conflicto con un carácter humanitario bastante grande, pues también tiene unos efectos en los mercados que vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Antes de comenzar, quiero darles un mensaje muy importante. En la coyuntura global y en medio del debate político que vive el país, resulta fundamental hablar de manera responsable, rigurosa e informada sobre el futuro del sistema pensional y pensar en su fortalecimiento bajo unas condiciones de equidad y sostenibilidad. En los fondos de pensión como Protección, el ahorro es de cada ciudadano. Por eso es de vital importancia protegerlo, pues de esto depende el futuro de las familias y el futuro de cada colombiano. Hemos atendido a través de nuestro gremio Asofondos y de manera directa preguntas alrededor del debate que está viviendo el país en este momento. Pero los queremos invitar a que en este espacio no desviemos las inquietudes para hablar del sistema pensional, sino que nos concentremos en este caso en la construcción del ahorro voluntario, de las inversiones y del ahorro que también hacen parte de la construcción del futuro. Así que sin más preámbulos, saludo de manera muy especial a Juan Ignacio Medina, líder de estrategia de inversión de Protección, y a Liliana Mancera, especialista de estrategias de inversión. Hola chicos, muy buenos días. Sandra, buenos días. Hola Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí ya estamos en Protección en modo híbrido, varios estamos en la oficina, otros siguen en casa. La invitación igual es a seguirnos cuidando y a empezar a seguir entrando en esa senda de normalidad. Y quiero comenzar entonces por un contexto general, recogiendo esas preguntas que nos compartieron los clientes y los equipos de inversión que atienden a estas personas. Pues quiero arrancar preguntándole qué es lo que ha generado en términos generales esta volatilidad reciente en los mercados financieros. ¿Es solo el fenómeno del conflicto de Ucrania o qué más efectos y qué más estamos viendo que ha generado estas grandes presiones y esta alta volatilidad y nerviosismo en los mercados? Juan, comenzamos contigo. Sandra, buenos días y muy buenos días para todos. Bueno, yo creo que lo que mencionas ahorita es muy importante. Evidentemente ha sido un inicio de año bastante movido. Inclusive antes de que iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya veíamos de alguna manera volatilidad, es decir, fluctuaciones importantes de los principales mercados financieros, sobre todo a nivel internacional, por temas más atados a la expectativa en cuanto a inflación en Estados Unidos, subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y una vez inicia el conflicto, pues digámoslo de alguna manera, este contexto de volatilidad, digamos que se incrementa. Pero antes de entrar un poco más en detalle, Sandra, quisiera en una diapositiva donde tenemos algunos mensajes principales que consideramos importante el público tenga en mente. Lo primero es que evidentemente en momentos de volatilidad con el que estamos, si bien es cierto que genera ansiedad cuando uno es inversionista claramente y cuando ve que tal vez los meses, cuando recibimos un extracto, las cifras no son las más adecuadas, digámoslo así, o las que estamos esperando. Evidentemente esto genera ansiedad, pero también somos conscientes de que se empiezan a presentar unas
oportunidades atractivas en términos de inversión pensando hacia adelante. Otro tema muy importante, y cuando hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahorita vamos a ver un poco más en detalle algunos números que nos sirven de referencia, es que este tipo de conflictos, si bien el conflicto no sabemos cuánto puede durar, el impacto en los mercados tiende a durar poco tiempo. Entonces, evidentemente ahorita todavía estamos en una situación en que no es del todo claro en qué momento va a terminar este conflicto entre Rusia y Ucrania y cuándo vamos a ver tal vez un cese al fuego. Lo que sí empezamos a ver tal vez es una expectativa de que el impacto en los mercados debería de alguna manera empezar a estabilizarse y de alguna manera empezar a recuperar el terreno perdido recientemente. Otro tema, mensaje importante con el que queremos que los clientes se queden en esta oportunidad, tiene que ver con la renta fija en Colombia, que somos conscientes también y hemos evidenciado que en el último casi año y medio, año y 3 meses, pues la renta fija en Colombia no ha tenido un buen desempeño. Este comportamiento se ha debido a diferentes factores. Por un lado, el año pasado pues veíamos todo el tema, la situación fiscal del país que nos llevó a perder el grado de inversión, el contexto social. Después inicia un proceso inflacionario en el país que aún lo vemos. También una expectativa de que el Banco de la República va a seguir subiendo sus tasas de interés y eso ha hecho que en los últimos 12, 13 meses claramente los activos de renta fija a nivel general hayan mostrado un desempeño de alguna manera poco favorable y que se ha visto claramente impactado o los portafolios de inversión lo han visto en sus valoraciones. Y lo otro también tener muy presente un tema que pareciera a veces como repetitivo, pero ahorita lo vamos a reforzar con unas gráficas que consideramos bastante oportunas y es la importancia de permanecer invertidos en momentos de volatilidad. Muchas veces cuando vemos que los mercados caen, evidentemente como seres humanos nos angustiamos y muchas veces tomamos decisiones apresuradas, pero cuando uno revisa en la historia este tipo de decisiones o salirse del mercado en momentos de alta volatilidad e incertidumbre termina siendo en la gran mayoría de las veces un error. Entonces quería como enmarcar la conversación en estos elementos, en estos mensajes claves para que los tengan presentes. Claramente ahorita en el transcurso de la conversación vamos a seguir avanzando. No sé si Liliana quisiera complementarme con este punto, con este inicio, cómo están los mercados, cómo arrancan los mercados en este 2022. Vale, Juan Ignacio, buenos días para todos. En efecto, como bien lo mencionabas, arrancamos este 2022 con un impacto importante en los mercados. El año pasado, pues básicamente se caracterizó por un entorno donde la renta fija estuvo altamente presionada y asimismo, pues los portafolios que invierten en mayor proporción o en su totalidad en la renta fija. No obstante, el año pasado, en medio del proceso de recuperación económica, de los importantes estímulos en las diferentes economías, los activos de renta variable sí mostraron un buen desempeño y esto ayudó a beneficiar también el desempeño de portafolios que invierten en este tipo de activos. En esta tabla que estamos viendo en la pantalla, este año lo arrancamos realmente en un entorno donde los diferentes activos están presentando desempeños desfavorables. En los primeros meses pues, de este año, básicamente cuando trazamos esa línea negra en la mitad que estamos viendo, básicamente han sido muy pocos los activos que este año han registrado un desempeño positivo. Y acá estamos considerando pues las materias primas. Estamos viendo en el caso del petróleo, estamos viendo en el caso del oro, esto muy apoyado por este contexto geopolítico Rusia-Ucrania, pero donde realmente cuando nos centramos en activos como la renta variable, la renta fija, la moneda, pues realmente solo las acciones en Latinoamérica, en la región, acá tanto acciones LATAM como acciones Colombia, han sido los únicos activos que en el año corrido aún registran pues retornos positivos. No obstante, en ese entorno que tú estabas mencionando, pues muy bien de presión en la renta fija por esas expectativas de incremento de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, tanto la renta fija internacional y asimismo la renta fija local han sufrido desvalorizaciones este año, de lo que vamos a hablar pues más adelante. Pero además de ese componente, se suma el conflicto Rusia-Ucrania, finales de febrero, ya vamos a cumplir cerca de un mes de este inicio de la invasión y eso pues ha perjudicado también a los mercados accionarios de manera importante. Entonces vemos retrocesos en los mercados de Estados Unidos, cerca de un 12%, Europa un poco más impactada también por la dependencia que tiene esa región y esto pues claramente ha significado
un impacto negativo en el desempeño de los portafolios en estos primeros meses del año. Que mencionas, ayer veíamos que la Reserva Federal anunciaba un incremento de tasas, pues casi de las más grandes que hemos visto recientemente. ¿Qué relación tiene esto con la inflación que se está viendo en Estados Unidos y haciendo el espejo para Colombia, que también está viviendo un impacto inflacionario alto? También estamos viendo crecimiento en las tasas. ¿Qué presión genera eso dentro de los mercados? Sandra, muy bien, lo que mencionas es muy cierto. Es decir, el día de ayer fue muy importante porque después de que inició la pandemia en marzo del 2020, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos disminuyó por primera vez o disminuyó de manera importante sus tasas de interés a llevarlas a cero, básicamente para apoyar una recuperación económica y de alguna manera generar que el impacto de la pandemia se pudiera compensar con mayor estímulo monetario, pues finalmente ayer, después de 2 años de recuperación, después de que pasó lo más complicado la pandemia, es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decide volver a subir sus tasas de interés. Y bien me lo mencionabas, esto también tiene que ver con lo que ha pasado en inflación, no solamente en Colombia, a nivel global, pero en Estados Unidos, cuando estamos viendo números de inflación cercanos al 8%, números que no se veían desde hace casi 40 años. Entonces, una vez la Reserva Federal, inclusive desde el año pasado, empezó a anticiparse de alguna manera que este organismo iba a empezar a subir sus tasas, pues los mercados empiezan a reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Con un incremento en las tasas de interés. Y en este sentido vale la pena hablar de los bonos del Tesoro americano a 10 años, que en diciembre del año 2020 se negociaban a una tasa del 0.90, hoy están en una tasa cercana al 2.15%. Y aquí lo vemos en esta diapositiva en la parte de la izquierda, en la gráfica de la izquierda. Vemos cómo la línea representa el incremento en las tasas de los bonos del Tesoro. Y recordemos que cuando las tasas suben, los precios bajan. Y esto de alguna manera impacta la renta fija a nivel global, y en la parte derecha, la diapositiva, vemos algo similar, pero ya para la renta fija en Colombia, un test a 10 años, ustedes ven cómo la línea, digamos, la tendencia ha sido alcista en términos de tasa, lo cual ha implicado una pérdida en términos de precio. Entonces, cuando les mencionábamos al inicio, uno de los eventos más importantes o factores que están generando esta volatilidad, primero, antes de que apareciera el conflicto entre Rusia y Ucrania, era esa expectativa de incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que ayer, como lo mencionamos, se da el primer incremento de 25 puntos básicos, donde se estima que en este año haya hasta 6 incrementos adicionales y el otro año tal vez otros 4 o 5 incrementos. Es decir, que la tasa de referencia en Estados Unidos, que hace el día de ayer estaba al 0.25, pues seguramente de aquí a 1 año y medio, 2 años va a estar cercana al 3%. ¿Esto con qué objetivo? Buscando de alguna manera mitigar el impacto inflacionario, contener las presiones inflacionarias que hemos visto. Entonces, evidentemente, y aquí ya cerrando un poco esta explicación, lo que viene pasando en tasas de interés afecta la renta fija en Colombia. Ya lo veíamos como los TES han perdido en términos de precio, han subido en tasa, y esto obviamente afecta los diferentes portafolios de inversión. En Colombia, claramente, que es lo que nuestros clientes ven, pero a nivel global es algo que también está pasando en otros mercados de renta fija emergentes, países vecinos nuestros que también han visto unos incrementos en tasas significativos por las presiones inflacionarias y por las políticas de los bancos centrales de subir sus tasas de interés para contener las presiones inflacionarias. Ignacio, nosotros normalmente vemos, pues esto obviamente como la presión que genera en el corto plazo, pero qué oportunidades también nos plantea esta subida de tasas de interés y estar en este momento invertido, porque ahora planteabas un argumento importante y es, en momentos de alta volatilidad o de cambio hay que mantenerse invertido. Si yo estoy en un portafolio que está viendo los efectos de este incremento de tasas, ¿qué debería hacer y qué oportunidades ver de acá al futuro? Gracias, Sandra. Y ahorita le doy el paso a Liliana para que nos muestre unas diapositivas de cómo se ha comportado esta curva de rendimientos, que ahorita ella les explica en detalle, pero con la pregunta que me hace Sandra, evidentemente yo diría que el proceso para los clientes que han estado invertidos en este último año, año y medio, ha sido doloroso, y ha sido doloroso porque al estar invertidos y las tasas van subiendo, pues simplemente por efectos de valoración, pues yo empiezo a ver o se refleja en mi portafolio de manera negativa.
pero como bien lo dices, se están cada día presentando mayores oportunidades y estos portafolios que hace un año se invertían en un portafolio, por ejemplo, como Protección Vista, que invierte de corto plazo, hace un año se estaba invirtiendo tasas del 2%. Hoy los vencimientos que tiene este portafolio y los recursos nuevos que tiene, los está reinvirtiendo o invirtiendo tasas cercanas al 6, 7, 8%. Entonces, evidentemente, los clientes se van a empezar a ver beneficiados de estos incrementos en las tasas, que seguramente una vez la situación se tiende a estabilizar en términos de inflación en Colombia, en términos de que lleguemos tal vez a un nivel de estabilidad en la política monetaria por parte del Banco de la República, pues seguramente lo que vamos a ver es que las tasas ya no van a seguir subiendo en la misma magnitud que lo han hecho hasta ahora, se deberían mantener estables y por el contrario, hacia adelante, más hacia un segundo semestre, podríamos ver que las tasas empiezan a bajar, lo que hace que los precios suban. Entonces, digamos que es un contexto en que siempre hemos dicho, ha sido doloroso y somos completamente conscientes de esto, pero claramente se empiezan a presentar unas oportunidades atractivas hacia adelante. Aquí le doy el paso a Liliana para que nos complemente esta explicación. No, yo creo que es bien importante lo que está mencionando Juan Ignacio, porque, y si podemos proyectar la diapositiva que tenemos en este momento, por favor. Claramente, y Juan Ignacio lo mencionaba muy bien, ha sido más o menos un año y medio que ha sido muy difícil, sobre todo para los inversionistas más conservadores, dado que precisamente desde el año pasado hemos evidenciado esa presión y esa desvalorización en los títulos de renta fija. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, la evolución del índice Coltés que recoge pues la canasta de títulos de deuda pública de renta fija, digamos el activo más representativo de renta fija en el país, pues el año pasado tuvo una desvalorización del 8% y ya veíamos diferentes factores que presionaron. La expectativa de este inicio de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, de incremento en las tasas de interés, luego viene el tema de la reforma tributaria en Colombia, la pérdida del grado de inversión, luego el inicio del proceso de normalización de tasas acá en Colombia con incrementos del Banco de la República. Recordemos que una vez llega la pandemia, el Banco de la República baja sus tasas de interés a un nivel mínimo histórico del 1,75, ya ha empezado a subir las tasas, hoy se encuentran en el 4% y esperamos que para el cierre del año, pues posiblemente estemos viendo tasas entre el 6,5% y 7%. Todo esto ha significado esa presión en los títulos de renta fija. Esto se suma pues este año con una desvalorización adicional del 6,5%. Pero acá es bien importante también mencionar que creemos que gran parte de ese camino doloroso que han atravesado o que ha atravesado la renta fija, pues ya lo hemos recorrido. En cierta medida podríamos decir que estamos ya a un 85-90% de ese camino. Es posible que en el curso de los próximos meses podamos tener algo de presión adicional en la medida que todavía vemos algo de presiones inflacionarias. De hecho, en estos momentos, pues la inflación se ubica en el 8,01% anual y es posible que en los próximos meses veamos incluso inflaciones más altas del orden del 9-9,5%. Pero para una segunda parte del año esperamos que la inflación empiece a moderar y tal vez ese será el punto de quiebre para la renta fija. Y bueno, y por supuesto ahorita en los meses que vienen, un poco también el tema de la incertidumbre política puede añadir algo de presión adicional en la renta fija. Pero un segundo semestre donde estos riesgos empiecen a moderarse, tenemos un escenario y esperamos un escenario mucho más favorable para la renta fija, que adicionalmente hay que considerar lo que Juan Ignacio hablaba. Una cosa es estar invertido a tasas del orden del 2, o bueno, hablemos de un título de 10 años, el año pasado a principios de año estaba una tasa más o menos del 4,5%. Hoy ese mismo título de 10 años se negocia a tasas superiores al 9%. Entonces, ya también eso sienta una base muy diferente, es completamente diferente estar invertido a una tasa del 4 a estar invertido a una tasa del 9, y eso lo empiezan a recoger los portafolios en la causación y eso se ve reflejado en el desempeño y rentabilidad que pueden tener en la segunda parte del año, donde creemos que estos riesgos se van a moderar. Liliana, para complementarte un poco, Sandra, qué pena, me adelanto un poco a una pregunta que nos hacían los clientes, y Liliana yo creo que lo recogió ahorita de alguna forma, oiga, ¿en cuánto tiempo se espera una recuperación? Es muy difícil atreverse a decir en cuestión de 3 meses o en 4 meses o a partir de junio vamos a ver un efecto diferente, pero evidentemente lo que estamos viendo tal vez es dos mitades.
de la primera parte del año muy compleja por lo que ha venido pasando recientemente. El escenario político, evidentemente aquí no vamos a hablar de política de manera pues claramente, pero ha generado incertidumbre y esta incertidumbre seguramente es la que veremos que empiece a ceder después del segundo semestre de este año. Por lo tanto, vemos que las condiciones empiezan a darse un poco más favorables y por lo tanto el fenómeno de incremento en tasas debería empezarse a revertir hacia la segunda parte de este 2022. Indiscutiblemente hay clientes, y ustedes lo han mencionado, que pueden llevar más de un año a pesar de su perfil conservador, evidenciando algunas desvalorizaciones y pérdidas en su portafolio. Y frente a eso, pues Protección, leyendo esas oportunidades de mercado y ese contexto que ustedes muy bien nos han descrito, también está buscando soluciones inmediatas. Veíamos recientemente, la semana pasada, algunas alternativas cerradas corto plazo de refugio que han venido teniendo o demostrando empatía entre los clientes y la solución. ¿Qué está preparando Protección y qué más viene para acompañar esta fase que se puede extender más o menos hasta agosto, entendiendo que hasta ahí vamos a tener periodo electoral, sin contar los efectos que puede seguir teniendo la guerra y las decisiones de la Fed dentro de los mercados? ¿Qué se está Sandra, pensando, Juan? no, yo creo que lo mencionaste ahorita, digamos que Protección lo que ha venido haciendo en los últimos meses, desde que inició este año, realmente es ser muy activo con este tipo de soluciones de corto plazo que buscan invertirse a tasas fijas durante 6 meses, durante un año, y seguramente esa va a seguir siendo la dinámica. Inclusive también estamos estructurando alternativas en TES, ya a plazos superiores de 2, 3 años, aprovechando esas tasas altas que nos mostraba Liliana en este momento, pero también aquí el consejo es, hombre, no debería estarse llevando todos los recursos a este tipo de soluciones. Finalmente, esto es de alguna manera sirve para diversificar parte del portafolio, pero no lo vemos conveniente, digamos, para los clientes digan, bueno, me llevo todo para allá, porque finalmente también estarían dejando de aprovechar posibles oportunidades que se puedan dar en otros tipos de mercados. Respecto a una pregunta que nos hace un cliente, Ana, y es que ¿cuál es el momento oportuno de entrar a la renta fija? Portafolios como Bonos Colombia, que como lo sabemos invierte en renta fija de manera al 100%, pues, y es uno, digámoslo así, no sabe con anterioridad va a ser el nivel máximo en tasa, que significaría cuál es el nivel mínimo en precio, digamos de alguna manera sencilla. Por lo tanto, buscar el timing o el momento exacto para entrar es muy difícil. La recomendación, y ahorita lo vamos a ver en un slide que tenemos preparado, nosotros tenemos 5 recomendaciones de inversión para 5 perfiles de riesgo, y cada uno de esos perfiles pues incluye un componente de renta fija local, renta variable local y también activos a nivel internacional. Y esa mezcla es la que finalmente nosotros recomendamos en este momento. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle cómo están, pero finalmente es un poco el mensaje o la respuesta, oye, ¿cuál es el momento de entrar? Pues nos queda muy difícil decir la fecha exacta, el momento exacto. Seguramente, como lo mencionaba Liliana, estos 2 meses, 3 meses antes de que conozcamos resultados electorales van a ser meses tal vez de todavía algo de tensión en los mercados y sin saber qué pase todavía con el tema Ucrania-Rusia, pero estar invertidos siempre va a ser la respuesta, muy en línea con el perfil de riesgo que tengamos definido. Si quieren, continuemos describiendo un poco ese contexto. Hemos esbozado un poco lo que sigue pasando en Ucrania y Rusia. Hemos recibido noticias alrededor de que avanzan las conversaciones entre Rusia y Ucrania para buscar un alto al fuego, y ya vamos en cerca de 3,2 millones de refugiados ucranianos por la invasión rusa, según ACNUR. ¿Qué visibilizamos nosotros en términos de este conflicto y cómo puede seguir moviendo el mercado, o el mercado ya descontó el conflicto en los resultados y en las volatilidades que hemos vivido en este primer mes casi que cumple la guerra entre Ucrania y Rusia? Gracias. Yo le pediría el favor a Liliana si me proyecta la diapositiva donde salen como los principales mercados en este 2022 para ver un poco la reacción que hemos visto. Exacto. Y aquí básicamente vemos en la gráfica a la izquierda superior el Standard & Poor's 500, que después de venirse valorizando de manera muy importante en los últimos años, inclusive el año pasado se valorizó un 27%, pues este año vemos como la flecha roja nos muestra el descenso que ha habido en este inicio de 2022, cayendo cerca de entre un 8 y un 10%. Para Europa ha sido más significativa esta caída, porque Europa pues tiene está de alguna manera más relacionada de manera más directa con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos lo que pasaba con el petróleo. En la parte inferior izquierda, el Brent,
pasó de los $90 a los $130 la semana pasada, hoy está nuevamente sobre los $100, inclusive en algunos momentos por debajo de los $100 del barril, en medio, ya lo vamos a ver ahorita, de las implicaciones que tienen algunas sanciones que se han impuesto para Rusia, ya que sabemos que Rusia es un exportador importante de petróleo, y también hemos visto la volatilidad. La volatilidad es de ese qué tanto fluctúan los mercados y qué tanta percepción de riesgo hay por parte de los inversionistas, donde la flecha roja nos muestra cómo se ha venido incrementando de manera significativa, y también en los últimos días hemos visto un descenso, ya que hemos visto unas correcciones importantes. Entonces, esto de alguna manera refleja cómo ha sido este inicio de año y el impacto en los principales mercados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que se esperaría de este tipo de situaciones. Hay una gráfica que nos muestra qué tanto duran o han durado los conflictos geopolíticos en la historia, y aquí en esta diapositiva que estamos viendo, pues vemos desde el año, un poco más desde el año 73, casi 40, 50 años lo que han ido pasando alrededor del mundo, y el mensaje básicamente es que tienden a durar poco. Es decir, una cosa es, si vamos por ejemplo los ataques en las Torres Gemelas, permítanme un segundo, yo acá. Si vemos el ataque en las Torres Gemelas, vemos en septiembre del 2001 la duración de lo que se conoce como el sell-off, es decir, los momentos críticos en los mercados duró 6 días, duró 15 días para recuperarse, y el tamaño de las caídas en promedio fue del 11.6%. Cuando vamos al año 2014, por ejemplo, el impacto en los mercados duró también cerca de 6 días, se demoró el mercado en recuperarse 13 días, y el tamaño de la caída fue cercano al 2%. En promedio, la duración del impacto en los mercados en los últimos casi 50 años es de 12 días, la duración para recuperarse en promedio es de 137, aunque este número realmente está muy, digamos, influenciado. Si vemos en el primer renglón, el conflicto del embargo del petróleo en el año 73, pues duró casi 1.500 días, obviamente eso hace que este promedio se aumente, y el promedio de las caídas ha sido cerca del 6.5%. Entonces esto nos da un panorama de, en general, los conflictos geopolíticos, si bien pueden perdurar en el tiempo, el impacto en los mercados, y esto pues es frío decirlo, tiende a ser poco duradero. Obviamente aquí todavía estamos a la espera de que suceda Rusia y Ucrania. Ya hay algunas señales de que la situación empieza de alguna manera a tener unas luces de estabilizarse en la medida que las conversaciones entre Rusia y Ucrania sigan avanzando, y esto de alguna manera ha hecho que los mercados, sobre todo en esta semana, se hayan venido recuperando. Y ya pasando un poco a lo que ha venido pasando recientemente, antes de que Lili, sé que Lili quiere intervenir, o si quieres adelante, que te veo que quieres. Que me hablo. No. Básicamente lo que estás diciendo es muy relevante y creo que responde a una de las preguntas que hace uno de nuestros clientes que estoy viendo. Andrés pregunta, ¿consideran que los mercados ya descontaron lo que se tenía que descontar con este conflicto? Y esta lámina que nos estabas mencionando, pues es muy diciente, y aquí hay que separar dos cosas, y es que la duración del impacto en los mercados no es equivalente a la duración del conflicto. Entonces, hemos tenido ocasiones y conflictos donde incluso, pues, si revisamos en esta historia, conflictos que duran años. No obstante, el impacto negativo en los mercados, pues, es mucho más reducido. Y tú lo mencionabas bien, cerca de 3-4 semanas es el promedio del impacto en los mercados. Y luego viene como esa senda de recuperación. Entonces, en parte, uno podría decir que sí, en gran medida ya se ha descontado el tema del conflicto, pero lo más positivo también viene de las noticias más recientes en torno a los avances en las negociaciones entre las partes. Eso era, pues, como el mensaje que quería reforzar. Perfecto. Ahora quisiera unir esto con lo que hemos visto del incremento del precio del dólar. Ante las presiones y las volatilidades, esta moneda se vuelve más poderosa y empieza a ganar cada vez mayor apreciación. ¿Cómo vemos en protección esta valorización que está teniendo el dólar y qué impacto está teniendo dentro de las inversiones de nuestros clientes? Gracias, y le pediría el favor a Liliana que me proyecte la diapositiva que nos muestra el comportamiento del dólar y del petróleo recientemente. Evidentemente, desde el año pasado hemos visto una tasa de cambio a nivel local presionada por distintos factores, uno por los incrementos en las tasas de interés en Estados Unidos, y otro que finalmente ha venido sonando y tiene que ver con la incertidumbre política. Entonces, hemos visto como la tasa de cambio inclusive llegó a estar por encima de los 4.000 pesos recientemente, pero si ustedes se ponen a ver, en las últimas 3 semanas,
lo que uno está acostumbrado a ver, y es que ante situaciones como este conflicto, una guerra, uno pensaría que la moneda se va a devaluar más. Por el contrario, hemos visto una revaluación del peso. Y aquí lo vemos en la parte izquierda de la diapositiva, como recientemente, después de llegar casi a 4.000 pesos, la tasa de cambio hace 20 días, pues hoy está sobre los 3.825 y hace un par de días vimos los 3.750 aproximadamente. Entonces, este comportamiento del dólar hoy en día a nivel local, pues de alguna manera también está reflejando lo que ha pasado con el petróleo, que todo el año pasado estuvo de alguna manera descorrelacionado, pero evidentemente creemos que de aquí hacia adelante, pues pensar en una tasa de cambio que permanezca por debajo de los 3.800 lo vemos difícil, básicamente por lo que puede pasar en términos electorales, pero ya, y muy en línea con lo que mencionábamos con la renta fija, hacia el segundo semestre del año estamos más en línea con que la tasa de cambio debería apreciarse, es decir, ver algo cercano a los 3.600 pesos, 3.700, 3.600 pesos. Aquí uno habla más de rangos que de un número concreto por lo difícil que es, digámoslo, acertar en la tasa de cambio, pero vemos que los fundamentales de Colombia están bien. La tasa de crecimiento el año pasado al 10%, este año se estima un crecimiento cercano al 5.5%. Los precios actuales de las materias primas finalmente favorecen la tasa de cambio y eso de alguna manera nos va a hacer que en los próximos meses, par de meses, tal vez estemos entre los 3.800, 3.900 pesos, pero nuevamente hacia la segunda parte del año somos más de la línea que el peso debería estar ligeramente más fuerte de lo que está hoy, por los fundamentales económicos que les mostrábamos y porque finalmente las materias primas, pues de alguna manera están en un momento de fuertes apreciaciones, lo que favorece para la moneda en Colombia principalmente. No quisiera cerrar este primer bloque de recorrido de diferentes pues como activos del mercado en relación con la situación geopolítica sin hablar de materias primas. ¿Qué vemos en términos de materias primas y qué relación tiene también con las inversiones que administramos en Protección? Liliana es la experta en materias primas. No, efectivamente, a ver, nosotros llevamos en medio de todo este ciclo de recuperación de la economía global luego de la llegada de la pandemia, pues hemos visto un repunte muy importante de las materias primas desde el último año y medio. Pero la llegada del conflicto de Rusia y Ucrania puso de relieve presiones adicionales en los precios de las materias primas. Y eso lo hemos visto, claro, por supuesto, solo se habla de petróleo casi en los titulares económicos, siempre vemos petróleo, 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 pero cuando revisamos otras materias primas como el oro, el cobre, incluso los alimentos, granos, etcétera, pues también hemos visto un repunte muy importante en el precio. Y eso, digamos que tiene un impacto a nivel global en materia de inflación. Y esa ha sido una de las mayores preocupaciones recientemente con la llegada del conflicto. Rusia y Ucrania en sí no son relevantes por su peso en los mercados financieros, pero son muy relevantes como productores de alimentos, de insumos, de fertilizantes. Y Rusia, pues por supuesto, uno de los principales productores en el mundo de petróleo. Rusia provee más del 10% del petróleo a nivel mundial. Entonces, claramente el conflicto sí ha generado una presión adicional en los precios de las materias primas en general y esto pues ha generado esa preocupación en torno a la inflación. ¿Por qué? Porque ya venimos con un contexto de inflación alta en el mundo. Esto no es un escenario exclusivo de Colombia. En Estados Unidos la inflación ya está en el orden del 7.9%, en Colombia en el 8%, y es una situación, digamos, a nivel global. Entonces, tener esa presión por el lado de las materias primas, pues sí sienta un poco o prende un poco las alarmas si va a haber mayor inflación o no. De modo que una moderación en el conflicto, las negociaciones que puedan surgir en términos, pues que puedan terminar digamos, de manera positiva, pues puede también calmar un poco esos temores en materia de inflación. ¿Cuáles de los portafolios, nos pregunta Isabel, de Protección invierten en commodities como oro, plata, cobre? ¿Qué tanta participación tienen estas materias primas? Incluso quisiera ampliarlo no solamente al petróleo, sino a esto que mencionas de alimentos y granos dentro de algunos de los portafolios de Protección. Directamente
como activo que se invierta directamente en petróleo, en cobre, etcétera, no tenemos ese tipo de inversiones, pero hay, digamos, instrumentos indirectos a través de los cuales se puede invertir. Entonces, esto reflejado, digamos, en regiones que sean más o menos exportadoras de materias primas, empresas que sean más o menos productoras o exportadoras o importadoras en función, digamos, de ese view que se tiene de las materias primas. Entonces, como tal, invertir en oro, en cobre o en petróleo no lo hacemos, pero sí a través, digamos, de regiones, de mercados accionarios que están, digamos que su desempeño depende altamente del desempeño que tengan las materias primas. No quisiera terminar este bloque, creo que lo hemos mencionado en algunas de las respuestas, pero indiscutiblemente la situación que están viviendo los mercados en el contexto local pasa por el periodo legislativo, pues o por el periodo electoral. Ya pasaron las elecciones legislativas, estamos a la espera de las elecciones presidenciales. ¿Qué tan nerviosos sienten ustedes que está el mercado alrededor de la conversación política que está viviendo el país y cómo incluso nos están leyendo desde afuera esos mercados y qué oportunidades hay para los inversionistas y nuestros ahorradores? Sandra, gracias. Es una muy buena pregunta. Realmente el contexto político desde el año pasado, digamos que ha venido sonando claramente, y eso de alguna manera ha hecho que los inversionistas estén de alguna forma atentos a qué pueda pasar en términos electorales. Pero yo quisiera transmitir un mensaje y que recibimos de inversionistas extranjeros, y es que uno en términos generales lee tranquilidad. Tranquilidad no significa que estén pues de alguna forma convencidos de que aquí en Colombia no va a haber ningún ajuste, no va a haber ningún cambio, pero realmente son tranquilos y básicamente por una razón fundamental, y es que confían mucho en la institucionalidad del país. Entonces, independientemente del candidato que llegue, los inversionistas extranjeros están de alguna forma dándole a Colombia el beneficio de la duda, básicamente por esa fortaleza institucional que han ido mostrando en los últimos años, y eso es muy relevante. Eso no significa que no haya presión o que no haya, digamos, unas primas de riesgo sobre instrumentos como la renta fija, como la misma tasa de cambio, que hacen o reflejan de alguna manera ese ámbito de, bueno, aquí qué va a pasar en Colombia. Veíamos que después de las elecciones del fin de semana, la tasa de cambio, pues, el primer día reaccionó, inclusive se valorizó de una manera significativa. Ayer corrigió algo, pero realmente hemos visto unos mercados estables e inclusive en la renta fija hemos visto movimientos favorables. Entonces, los siguientes 2 meses van a ser muy importantes y también creemos que, dado el escenario, digamos que llegar un candidato que no sea promercado, digámoslo así, pues seguramente también la importancia de cómo el Congreso está siendo conformado, pues da un equilibrio que para los inversionistas extranjeros y también locales es muy importante. Entonces, aquí el mensaje es, van a ser 2 meses de todavía de una intensa Conversación y actividad política. Conversación, pero digamos que uno ve unos mercados de alguna manera estables. Y un mensaje importante, y es que en estos primeros 2 meses y medio del año, los inversionistas extranjeros han comprado el nivel más alto en TES en los últimos 4 años, algo superior a los 3 billones de pesos. El año pasado compraron más de 12, 13 billones de pesos, y eso de alguna manera, Sandra, refleja esa tranquilidad que tienen y ese nivel que ven hoy en día, digamos, esas oportunidades que están viendo, pues finalmente las están buscando aprovechar, que claramente hemos visto que las tasas han seguido subiendo, pero no es que el inversionista extranjero nos está leyendo de una manera favorable, obviamente también muy atentos a qué puede pasar en el corto plazo. Lili, ¿algún comentario? Nosotros, en relación con nuestros clientes, hemos recibido algunas inquietudes de ellos diciendo, yo por tema de riesgo país quisiera sacar algunos recursos de Colombia, como empezar a blindarme antes de que se termine de desarrollar el ejercicio electoral. ¿Qué recomendaciones hacerle a esos clientes que quieren sacar algunos recursos del país? ¿Cuánto llevarse en términos proporcionales de toda mi inversión? ¿Y qué vehículos está ofreciendo protección para eso? Sandra, a ver, digamos que esa pregunta muchas veces los clientes, y hemos percibido y hemos recibido algunas inquietudes de que el cliente dice, me quiero llevar el 100% a dólares. De entrada creemos que es una decisión incorrecta.
porque pues finalmente están poniendo todos los huevos en una sola canasta en términos de le están apostando un dólar fuerte, inclusive hasta el momento eso no ha pasado. Decirte un número, cuál es el número exacto de cuánto me debo llevar o no, finalmente creo que es conveniente la diversificación, y si un cliente considera que debe tener una parte de sus recursos diversificados en otra moneda, creemos que es algo que hace sentido, pero no tenemos el número pues, exacto, decirle cuánto se debe llevar. Yo creo que cada cliente tiene que hacer su ejercicio muy juicioso de saber dentro de su patrimonio cuál es la parte que quiere tener tal vez exenta de un riesgo político, pero sin desconocer la realidad en Colombia, que finalmente creemos que hay unas oportunidades que se están empezando a presentar y son pues, importantes. Respecto a los vehículos, pues evidentemente en este momento en Protección están trabajándose algún tipo de soluciones para poder atender estas necesidades de los clientes y en la medida que las tengamos en el corto plazo, se las estaremos sabiendo, dando a conocer para que sepan cuál es el vehículo a través del cual de alguna forma pudieran tener o buscar esa salida de parte de los recursos que se protejan de alguna manera si así lo consideran pertinente ante el escenario político que ya todos conocemos. Sandra, yo ahí añadiría algo a la respuesta que está dando Juan Ignacio, y precisamente desde el año pasado con todo este tema de incertidumbre política, pues sí hemos recibido muchas inquietudes efectivamente de los clientes de querer retirar el 100% de los recursos, de llevárselos de Colombia, de pasarlos todos a dólar. Y también resulta que un gran porcentaje de esos clientes tiene un perfil de riesgo muy conservador, también coincide con eso. Y entonces es ahí donde ese miedo nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, teniendo en cuenta que, pues, si yo soy un cliente conservador y paso el 100% de mis recursos a dólares, pues me estoy exponiendo 100% al desempeño de un único activo. Y realmente, como siempre hemos insistido, lo mejor es tener diversificación en las inversiones. El viejo dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y si yo me paso 100% a dólares, pues efectivamente me estoy exponiendo al desempeño de un único activo. Y resulta que precisamente el dólar, cuando lo miramos, es uno de los activos que tiene más volatilidad. Es un activo de altísima volatilidad. Entonces, no hace sentido un cliente o un inversionista que si soy 100%, pues que si soy muy conservadora, esté 100% expuesta a un activo de alta volatilidad. Eso es pues muy importante tenerlo en cuenta antes de tomar esas decisiones. Yo ahí quisiera retomar algo y es, hemos venido viendo los clientes de Protección una invitación frecuente a conectarnos con nuestro perfil de inversionista, pero adicionalmente a utilizar el servicio de delegación de gestión pro. Y creo que en un contexto como el que estamos viviendo, ustedes nos han descrito qué está pasando con la renta fija, qué está pasando con la renta variable, con las monedas, con las materias primas. Y yo como inversionista pensaría, es difícil yo tener ese view que ustedes tienen, anticiparme a lo que va a pasar y tener una mezcla óptima sin alejarme de ese perfil de riesgo. Justamente ahí, decisiones de completar la encuesta, pero adicionalmente tener un servicio de delegación en los expertos para ese mix me puede ayudar a mitigar ese riesgo. Sí, Sandra, efectivamente, ahorita Lili nos complementa mostrando las recomendaciones. Evidentemente, lo que hemos buscado desde hace ya más de 2 años es consolidar este servicio de delegación y que, como tú bien lo mencionas, el equipo de Protección, en sinergia con un equipo regional de Perú, Chile, México, Uruguay principalmente, hemos venido trabajando generando esas recomendaciones de inversión, es decir, poder leer el mercado todos los días y decirle a un cliente moderado, nuestra recomendación es que invierta de esta manera, cuánto en renta variable, cuánto en renta fija, y en renta variable, qué porcentaje en Colombia, qué porcentaje en el exterior, y así para cada clase de activo. Y le hacemos un monitoreo permanente, de tal manera que los clientes en medio de esta turbulencia no tengan que estar pensando, ¿será que nos salimos de acciones? ¿Será que invertimos en renta fija? No, el servicio finalmente se encarga de eso. Yo aquí doy un mensaje también para entendimiento, y es que por el hecho de que detrás de estas recomendaciones haya un equipo experto, no significa que siempre las recomendaciones van a tener un desempeño positivo. Ya lo vimos muy al comienzo de la charla, los mercados van cayendo en el año 10%, la renta variable en Estados Unidos, en Europa 15%, la renta fija ha perdido 7%, entonces es muy difícil que en un corto plazo uno pueda decir, oiga, en estos 2 meses las recomendaciones tal vez no están teniendo un desempeño como todo lo quisiéramos. Evidentemente los mercados no nos han acompañado, pero eso es a nivel transversal. Entonces es muy importante tener este mensaje y que finalmente este equipo de estrategias, el local más el regional, estamos permanentemente trabajando para que los clientes estén invertidos de la manera más adecuada en función de su perfil de riesgo.
ahí entonces complementando lo que estaba mencionando Juan Ignacio y en torno a las recomendaciones de inversión que nosotros tenemos, en la diapositiva, si me ayudan por favor a proyectarla, retomo ese mensaje que estaba dando Juan Ignacio, y es que esto no nos excluye, digamos, de estar expuesto a los mercados. Finalmente, estas recomendaciones de inversión, pues, son estrategias que invierten en activos de renta fija local, renta fija internacional, renta variable local, renta variable internacional, dólar, otros activos. Entonces, claramente están expuestas a lo que pase con los mercados. En este momento, efectivamente, pues estamos viendo con todo el contexto del que hemos venido hablando, este retroceso principalmente en las recomendaciones más agresivas que tienen un componente mayor de acciones. Pero lo importante acá es no perder esa perspectiva de largo plazo. Cuando nos enfocamos muy en el corto plazo, pues vemos esas variaciones y nos preocupan, nos generan dolores de cabeza, nos llevan a tomar decisiones de retirarnos, pero cuando mantenemos esa perspectiva de largo plazo, pues nos damos cuenta que ese riesgo que asumimos pues está siendo compensado. Y acá en las gráficas, en estas recomendaciones, vemos el desempeño que han tenido desde el 2015 y claramente en momentos pues particulares del mercado donde se presentan esas correcciones, incluso vale la pena pues mencionar la corrección con la llegada de la pandemia, que fue una corrección absolutamente fuerte, pero luego mirar cómo se recuperan los mercados, y en la medida en que yo permanezca invertido, pues eso me permite capturar esa recuperación que viene de los mercados. Esto es un mensaje muy importante. Y en cuanto a las recomendaciones de inversión, que sé que el chat está lleno de preguntas de cuáles son esas recomendaciones de inversión que estamos haciendo en este momento, pues acá la respuesta no es única y no hay una única respuesta. Yo les recomiendo esto porque claramente la respuesta va a estar en función de cada persona. Cada persona como inversionista es diferente, cada una tiene un nivel de tolerancia al riesgo diferente y por eso tenemos diferentes recomendaciones de inversión. Lili, antes de que nos las muestres, yo quisiera retomar la pregunta que tenemos en el chat de John, uno de nuestros clientes, que justamente nos dice, en el caso de las inversiones o de los inversionistas con perfiles arriesgados, ¿deberíamos cambiar el perfil de riesgo para protegernos de esa volatilidad? Te interrumpí porque creo que ahí está el quick del asunto, porque si yo me salgo en este momento puede que materialice muy fuerte esa volatilidad, pero me pierda de esa recuperación que veíamos en tu curva y me estoy alejando de esa amplitud que yo tengo como inversionista más arriesgado. Y por el contrario, también en los conservadores, pasarme a un perfil más arriesgado, pues me pudiera exponer mucho más a mi capacidad de asumir riesgo y también al horizonte de inversión que tengo. Para devolverte la palabra. No, perfecto. Ese comentario que haces es muy relevante porque muchas veces como inversionistas estamos tentados a eso. Me digo o me creo, digamos, arriesgada y en el momento de alta volatilidad y de caída de los mercados me entra el temor. Y realmente si yo soy arriesgada y tengo esa tolerancia, yo sé que estoy dispuesta a asumir esas mayores fluctuaciones en el corto plazo en los mercados con el objetivo de obtener pues ese mayor retorno en el largo plazo. Entonces la recomendación es no, si yo soy arriesgado no debería estar ahorita volviéndome más conservador en mi portafolio. Finalmente eso me puede llevar a materializar una pérdida que luego va a ser muy difícil de recuperar. Y en el otro sentido, la respuesta también es tampoco debo hacer eso. Si yo soy un perfil conservador y entendiendo que llevo un año y medio difícil por lo que ha pasado con la renta fija, entonces la pregunta a veces, o la tentación es, y pasó mucho el año pasado, viendo los retornos que tenía la renta fija y los portafolios más conservadores, la tentación de ver, venga, a los que están un poquito con un mayor nivel de riesgo, que tienen más acciones, les está yendo mejor por el desempeño que venían teniendo las acciones. Y esa tentación de ver retornos mayores hace que, entonces, venga, pasémonos allá. Y resulta que en este momento, pues posiblemente esos clientes que eran conservadores y con las caídas que han tenido en los mercados, pues están sufriendo mucho más porque se están exponiendo precisamente a un evento de caída importante, pues con todo lo que hemos venido hablando. Entonces, siempre debemos permanecer o sea, el mensaje acá es siempre debemos permanecer muy fieles al perfil de riesgo que tenemos como inversionistas. Entonces, Lili, ahora sí, tú nos ibas a mostrar como esa mezcla general de los perfiles de inversión que tienen nuestros portafolios y nuestros inversionistas que usan el servicio de gestión pro. Perfecto. Entonces,
Listo, gracias. Como les estaba diciendo, no hay una única recomendación de inversión. La recomendación va en función del perfil de riesgo y por eso hemos diseñado 5 recomendaciones de inversión diferentes de acuerdo al perfil. Acá estamos viendo la torta, cómo está compuesta entre los diferentes tipos de activos y pues, digamos, no voy a entrar al detalle particular de cada uno de los números, pero tomemos un perfil medio, que puede ser el perfil moderado, donde en este momento nuestra recomendación de inversión es tener cerca del 42% en renta fija local, más o menos un 10% en liquidez, un 30% en renta variable internacional, y acá ahorita voy a hacer un doble clic sobre este tema, cerca de un 7,5% en renta variable local y un 8% en renta fija internacional. Así están las recomendaciones para cada uno de los perfiles. Por supuesto, si nos vamos a un perfil mucho más arriesgado, pues el componente en materia de exposición a acciones va a ser mucho más alta. Si sumamos la renta variable internacional con la renta variable local, estamos hablando casi de un 70% de participación en la recomendación de inversión. Ahora bien, dentro de la renta variable internacional, y acá si Juan Ignacio me quiere ahorita complementar, también tenemos como ese doble clic en materia de recomendación. En este momento en la renta variable internacional tenemos una mayor preferencia por los mercados desarrollados versus los mercados emergentes. Dentro de los mercados desarrollados tenemos una mayor preferencia por Estados Unidos versus Europa, esto teniendo en cuenta pues que este contexto geopolítico puede afectar de mayor manera la actividad económica en la zona euro. Y dentro de emergentes mantenemos una posición neutral empezamos a tener un sesgo ligeramente un poco más positivo en Asia emergente y un sesgo neutral en América Latina. Tengo 2 preguntas. Una, si yo aún no he identificado mi perfil de inversión o no me he suscrito al servicio de gestión pro, ¿es un buen momento para hacerlo, entendiendo que pudiera entrar, pues tendría que reajustar la diversificación de mi portafolio en un momento de mucha volatilidad? ¿Es momento para hacerlo? ¿Cuándo sería ese momento ideal para poderme beneficiar de esta recomendación? Si yo hoy estoy haciendo mi autogestión o lo estoy conversando con mi consultor, pero quisiera migrar un poco hacia este servicio, ¿debería hacerlo de forma paulatina? ¿Cuál es la recomendación para entrar al servicio si aún no estoy? Sandra, yo creo que, como lo mencionaba hace un momento perfecto no va a haber. Yo creo que partiría también de la base de que, bueno, si el mercado hoy está cayendo, no sé, 7% y hay una turbulencia de verdad en una semana compleja, pues tal vez no sea el momento más adecuado, pero tampoco consideramos que sea oportuno esperar que se den saliden todos los astros, por decirlo de alguna manera, y que todo esté dado para que invirtamos hoy o el próximo lunes o una fecha determinada. Entonces, la respuesta sería, busquemos invertirnos según el perfil de riesgo y la recomendación que nos aplique, pero sin estar esperando como esa señal que realmente nunca la vamos a tener. Es decir, nunca vamos a poderles decir, hoy es el día perfecto para recomponer. Entonces, tener eso presente. Yo creo que aquí el mensaje es, yo como inversionista siempre voy a estar invertido en función de mi perfil de riesgo y con base en eso, pues hago mi encuesta de perfil, identifico cuál es el plazo, el horizonte al cual quiero invertir y poder migrar los recursos y que queden delegados. Y complementar un punto importante que mencionaron en la pregunta anterior, no recuerdo el nombre del cliente, y es que protección en momentos de volatilidad, el servicio se mueve por el cliente, y hace 20 días hicimos un ajuste, por ejemplo, en el que los clientes que estaban suscritos vieron cómo bajó en una proporción leve, pero bajó exposición a mercados como el de Europa en renta variable, anticipando un poco esta volatilidad y buscando de alguna forma proteger a los clientes, pero nunca cambiando, digamos, el perfil de la inversión. Simplemente se conoce como un ajuste, digámoslo, táctico, que responde a las necesidades o la coyuntura del momento. Ahorita hablábamos de clientes interesados en sacar algunos recursos del país. También recibimos con frecuencia preguntas alrededor de, mire, esto está tan complicado en los mercados que lo mejor es yo desinvertirme y comprar un apartamento o en general hacer una inversión en propiedad raíz. ¿Qué decirle a esos clientes? Y lo sumaría con otra pregunta, porque Protección ha venido diversificando con opciones inmobiliarias. ¿Cómo avanzan también esos portafolios con perfil o con activos alternativos inmobiliarios? Sandra, evidentemente los activos inmobiliarios fueron uno de los que se vieron afectados en el contexto de la pandemia y hemos visto que todavía se mantienen algunos efectos en cuanto a la valoración de esta clase de vehículos, pero hemos visto también una recuperación en términos del vehículo como tal, es decir,
Los portafolios que invierten en activos inmobiliarios han venido recuperándose en términos de vacancia, de ingresos, etcétera. Todavía esto no se ha visto reflejado en los precios de este tipo de activos, pero somos optimistas en que esto se va a terminar dando. El momento no lo sabemos tampoco con anticipación, pero creemos que las condiciones económicas del país están de alguna manera respaldando este tipo de sector, inversiones inmobiliarias. Obviamente ha habido algunos ajustes en algunos sectores como comercio, hotelería, etcétera, oficinas, pero creemos que finalmente aquí también, como en otros activos, se han presentado oportunidades y ya para casos puntuales de vehículos o alternativas que invierten en activos alternativos como el inmobiliario, pues claramente se han visto impactados y esperamos que tarde que temprano la relación entre el precio o cómo se desempeña este tipo de inversión y cómo le esté yendo al activo como tal. Es decir, por ejemplo, si yo invierto en un portafolio de oficinas y yo veo que los números están mejorando, pero mi inversión que está en un activo particular o en un fondo particular todavía no refleja esa recuperación, creemos que en algún momento dado, ojalá sea este año, este tipo de relación empiece ya a coincidir para que finalmente los clientes se beneficien de la recuperación que se está dando en el país. Sandra, dale, Lili. No, respondiendo a la primera pregunta que hiciste en ese capítulo, alguna pregunta que nos hacían ahí en el chat los clientes, si en estos momentos de tanta volatilidad y de retroceso en los mercados, pues recomendamos irnos a otros activos o retirarnos mientras pasa un poquito la incertidumbre, y la respuesta es no. Y acá también me quiero apoyar en una gráfica que tenemos preparada en la diapositiva de por qué esas decisiones de retirarnos en momentos de alta volatilidad son tan costosas para los inversionistas. Y este es un ejemplo muy claro de, acá vemos, basados en el desempeño que ha tenido el índice S&P 500 de las acciones en los Estados Unidos, justamente en momentos de alta volatilidad como los que estamos viviendo, se dan los retornos, los días de retornos negativos más amplios, pero también 8 de los 10 mejores días se presentan también justamente en estos momentos. Y lo hemos visto en estos días, precisamente cuando en medio de las caídas importantes que hemos tenido, también hemos visto rebotes importantes en algunas bolsas. Lo veíamos en la jornada de ayer, hemos visto jornadas donde Europa ha subido también cerca de un 7%, Estados Unidos ayer más de un 2%, etcétera. Entonces, esas decisiones de retirarnos y de estarle haciendo como ese timing o buscar ese momento perfecto de entrar y salir al mercado resultan muy costosas. Acá el ejemplo es muy claro. Desde 2001, un inversionista que permaneció completamente invertido en el mercado accionario norteamericano ha obtenido un retorno del 10.2%. Pero si es inversionista en todo este lapso de tiempo, únicamente se perdió los 10 mejores días, y estamos diciendo que los 10 mejores días se presentan en momentos de alta volatilidad como este, pues la contracción, digamos, del retorno, la afectación en el retorno obtenido es bastante importante. Pasa de haber obtenido un retorno del 10.2% anualizado a un retorno prácticamente de la mitad, del 5.5%. Y si se perdió los 20 mejores días, pues ya el retorno es 2.6 y así sucesivamente. Entonces, esto muchas veces nos muestra esos sesgos que como inversionistas tenemos de retirarnos del mercado en momentos de alta volatilidad, pero que al final termina siendo muy costoso en materia del retorno que podemos obtener. Juan, yo redondearía un poco, y Lili, diciendo que indiscutiblemente estamos en un momento que pone a prueba el estómago y los sentimientos y emociones de los inversionistas, y justamente espacios como este que estamos teniendo en Protección, pero también las llamadas permanentes a nuestro equipo de asesores, de consultores expertos, buscan precisamente acompañar al cliente en este momento y hacerle sentir que estamos con expertos, evaluando los mercados, entendiendo qué está pasando y entendiendo también esas necesidades que tienen los clientes. Y yo creo que esto es un mensaje de empatía, y sabemos ese nerviosismo, pero no queremos que se apresuren a tomar decisiones sin tener como toda esta mirada y la tranquilidad de que los estamos acompañando. Y para eso, Juan Ignacio y Lili, les quisiera pedir como que redondeemos esta idea y sigamos abiertos a desarrollar estos espacios. Sandra, muchas gracias. Y lo has dicho de manera muy clara.
nosotros somos muy conscientes, primero, de que el momento actual ha sido difícil, y ha sido difícil para los clientes, para los comerciales que los acompañan también ha sido complejo. Cuando uno está en el mundo de inversiones, todos los días se levanta con una noticia nueva y tiene que ver cómo eso impacta lo que está haciendo y qué ajustes tiene que hacer. Entonces, a la larga, todos de alguna forma estamos viviendo una coyuntura compleja desde que inició la pandemia. Ha ido altibajos y ha ido diferentes factores a nivel local, internacional, que nos obligan, digamos, a estar haciendo y moviéndonos de manera permanente para hacerle frente a esta situación. Como también lo mencionaba, parte de nuestro compromiso es acompañar a los clientes, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos tal vez no tan favorables en términos de desempeño como el que estamos viviendo. Y uno de las acciones que podemos hacer y que hacemos es mantenernos informados en espacios como este, con todos los contenidos que generamos, que de alguna manera por lo menos mantiene al cliente informado, y les contamos qué está pasando, cómo la noticia de ayer puede impactar los mercados, cómo una noticia que puede venir en una semana pudiera impactar los mercados, por ende las inversiones, y que finalmente el cliente se sienta que del otro lado hay un equipo que está permanentemente con ustedes. En este sentido también los quisiéramos invitar a visitar la sección de actualidad en la página de protección.com/inversiones. Ahí ponemos contenidos semanales, un informe mensual muy completo donde hablamos de la estrategia. Generamos también unos podcasts semanalmente, 2-3 veces a la semana, donde contamos de manera muy breve noticias particulares o hablamos en términos educativos para que el cliente se familiarice con algunos temas que consideramos relevantes. Entonces yo creo que, Sandra, el mensaje es, y sabemos que suena complejo decir, el escenario es difícil, no sabemos cuánto va a durar, pero las recomendaciones de alguna manera son mantenerse ajustados al perfil de riesgo y por lo menos tener ese momentos de duda, de incertidumbre, de ansiedad, recordar de alguna manera gráficas con las que mencionaba ahorita Liliana, de qué pasa si me pierdo los mejores 15 días o los mejores 20 días, y finalmente estar buscando el momento adecuado de entrar y de salir en los mercados, pues finalmente es un ejercicio que no recomendamos y más bien estar invertidos de manera permanente, muy fiel al perfil de riesgo. Y sumaría, Lili, el tema de estamos buscando nuevas alternativas. Ahora hablábamos de una batería de alternativas cerradas corto plazo o de alternativas diferentes que nos permitan tener unos refugios en momentos específicos para esos clientes que están de pronto un poco más nerviosos, sin que se alejen en esta diversificación de lo que es su perfil. Casi que es como yo me traigo unos recursos, los dejo reservados como para mitigar mi nivel de nerviosismo y sigo expuesto, y casi que una invitación es no lo mire todos los días para que no eleve su nivel de nerviosismo, porque detrás hay un equipo que sí lo mira minuto a minuto y está todo el tiempo ajustándose a esto que estamos viendo en un entorno bastante movido. Yo creo que eso que acabas de decir es fundamental, y es difícil de aplicar uno como inversionista, pero no es un buen consejo estar revisando diariamente el saldo. Lo digo, es muy difícil, lo entendemos, por supuesto, pero puede ser bastante peligroso y mucho más en momentos de alta volatilidad como los que estamos teniendo, porque vemos, bueno, hoy se recuperó bastante y mañana vuelve y cae, y empieza ese nerviosismo que finalmente nos lleva a tomar esas decisiones equivocadas que ya hemos visto el impacto que termina teniendo en el retorno de nuestras inversiones. Entonces, sí, definitivamente el consejo es en estos momentos de volatilidad procurar alejarse un poquito de estar viendo diariamente el saldo, de mantener la tranquilidad, pues que estamos haciendo la tarea al interior, que estamos revisando pues diariamente las condiciones del mercado, qué oportunidades se presentan. Tú también lo mencionabas muy bien, estamos y vamos a seguir en el curso de los próximos meses generando estas alternativas de inversión que no buscan llevarse el 100%, o sea, no estamos diciendo llévese el 100% de los recursos a estas alternativas, porque estaríamos pues como en contra de lo que hemos venido diciendo, y es manténgase invertido, pero que son alternativas que permiten diversificar más el portafolio y que nos van a permitir capturar esas oportunidades de inversión que se están materializando, por ejemplo, en estos momentos en la renta fija.
Bueno, pues creo que ha sido una conversación bastante interesante, recorrimos muchos temas, creo que pudimos responder la mayoría de los bloques de preguntas que enviaron nuestros clientes y nuevamente el compromiso es seguiremos abriendo este tipo de espacios y generando contenido de información que les permitan a ustedes, con nuestro acompañamiento directo y con el de su equipo de asesores y consultores, a estar tranquilos, a ver con optimismo el futuro y a tomar las mejores decisiones de inversión según su perfil y horizonte de inversión. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Sabemos que cumplir tus metas personales y familiares te hace vibrar, y en Protección trabajamos para que puedas cumplirlas con asesoría experta y soluciones personalizadas. Te presentamos Gestión Pro, un servicio de gestión profesional de tus objetivos de ahorro e inversión, con recomendación y delegación de la estrategia de los expertos en una inteligente mezcla con tecnología de última generación. Partimos de tus objetivos: inversión, gestión patrimonial, vivienda, dejar un legado o tu futuro pensional. Entendiendo tu objetivo, el plazo en el que quieres cumplirlo, tu perfil de inversionista y alineados con las oportunidades del mercado, diseñamos tu plan financiero y gestionamos de manera permanente y automática tu estrategia de inversión para que alcances tus metas en el plazo deseado. Todo esto basados en nuestra filosofía de inversión, un proceso de toma de decisiones que utiliza un detallado análisis económico y fundamental y un estricto proceso de optimización y construcción de portafolios de inversión. ¿Cómo funciona? El proceso de Gestión Pro es muy sencillo y ágil. Primero, empezamos por conocerte. Queremos saber cómo te gusta invertir y qué tipo de riesgo estás dispuesto a asumir. Segundo, después tú estableces tu objetivo y el plazo en el que quieres cumplirlo. Tercero, con base en esta información, recibirás nuestra recomendación experta de una estrategia de inversión diversificada, con la que obtienes el balance ideal, generas retornos al invertir en múltiples activos, sectores y mercados, y te beneficias de la flexibilidad a la hora de aprovechar las oportunidades de acuerdo con la visión y los movimientos de los mercados. Finalmente, autorizas a Protección para que administre tu portafolio y haga los movimientos que estime convenientes de manera automática. Con Gestión Pro puedes tener una inversión sencilla, diversificada, sin costo adicional, enfocada en tus objetivos, con asesoría experta, en un servicio ejecutado por un equipo de expertos que estarán constantemente tomando decisiones por ti. Además, no tendrás que ocuparte de tomar decisiones que demandan tiempo y conocimiento experto. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Tú creas el objetivo de ahorro y nos delegas tu gestión. Nosotros gestionamos tu estrategia de inversión para que juntos lo hagamos realidad. Con Gestión Pro, lo que antes era exclusivo, en Protección es para ti. Delega ya tus inversiones en Gestión Pro.